Buenos días, hermanos, bienvenidos a la escuela dominical. Hoy en el catecismo estamos con el Día del Señor 11, que trata de Dios el Hijo y contiene las preguntas 29, 30, 31 y 32. Hace 3 años ya hicimos escuelita bíblica de verano y solamente en toda la semana tratamos pregunta 31 y 32. O sea, ya saben que no vamos a terminar con todo este Día del Señor el día de hoy, ¿verdad? Porque preguntas 31 y 32 tienen respuestas largas, un poquito complejas y tratan temas muy, muy importantísimos. Bienvenidos, hermanos, qué bueno que nos acompañan. ¿Hay asientos ahí o en la banca, como gusten? Bueno, estamos en el Día del Señor 11 del Catecismo y comienza con la pregunta 29. Yo leo la pregunta, todos decimos la respuesta y ya lo explicamos. ¿Por qué al Hijo de Dios se le llama Jesús, es decir, Salvador? Porque Él nos salva de todos nuestros pecados y porque en ningún otro se debe buscar ni se puede encontrar salvación. Ahora aquí, hermanos, entran unos cuantos comentarios en cuanto a los nombres en general y en cuanto específicamente a este nombre Jesús. En la Biblia, los nombres muchas veces tienen un significado, ¿verdad? Bueno, propiamente todos los nombres tienen significado. Rubén, por ejemplo, quiere decir he aquí un hijo, ¿verdad? Que no parece un nombre muy llamativo. Y todavía no sé por qué mis padres me lo pusieron, porque, bueno, es niño, ok, evidentemente, ¿verdad? Ya no es algo excepcional, ¿verdad? Mientras Judá o Judas o Judí, pues eso tiene que ver con la alabanza, ahí sí hay un buen nombre, ¿verdad? Pero bueno, no me llamaron Judas ni Judá, me llamaron Rubén, entonces así me llamo yo, ¿verdad? Pero como nosotros lo manejamos en español, en inglés, pues es un sonido, ¿no? Bueno, son 2 sílabas, ¿verdad? Y normalmente no pensamos en el significado o no mucho. A lo mejor ustedes han conocido varias personas que se llaman Ryan, por ejemplo. Tenemos un hermano Ryan en la iglesia. Bueno, ese nombre es de Irlanda, quiere decir rey pequeño. Pero nosotros no pensamos en el pequeño rey como nuestro hermano, ¿verdad? Pensamos simplemente en el sonido. Bueno, en la Biblia, no voy a decir que todos los nombres tienen un fuerte significado, ¿verdad? Pero muchos de los nombres sí son significativos, ¿verdad? Muchos de los nombres fueron dados por inspiración divina o reflejan algo especial de la persona. Por ejemplo, Moisés recibió ese nombre porque lo retiraron, lo sacaron del agua. Y el significado de su nombre tiene que ver con sacar del agua, ¿verdad? Bueno, con eso como trasfondo general de los nombres, podemos preguntar cómo es que al Hijo de María se le puso por nombre Jesús. Y ahí hay 2 o 3 preguntas envueltas, ¿verdad? Está la pregunta de ¿quién escogió ese nombre? Bueno, supongo algunos ya saben la respuesta, ¿verdad? Pero vamos a dar chance. ¿Quién dictó, quién determinó este nombre para este niño? Dios el Padre. Ok. ¿Y cómo sabemos que fue? Ok. Ok. Bueno, de hecho creo que lo habían memorizado este versículo, ¿verdad? Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el contexto de eso es que un ángel está platicando con José, el desposado de María, y le dice, ella está embarazada, pero no te preocupes, no te ha traicionado, ¿verdad? Esto es un milagro, es la obra de Dios. Puedes tener toda confianza en tomarla como mujer y cuando dé a luz a este niño le van a poner por nombre Jesús. Entonces Dios escogió este nombre para este niño. Dios lo comunicó al papá adoptivo del niño por medio de un ángel. Bueno,
¿Qué es este nombre que tiene tanta importancia? Bueno, Jesús es, como nosotros decimos en español, lo que viene del griego. Pero en el trasfondo del Antiguo Testamento, cuando lo pasamos de hebreo directamente a español, decimos Josué. El nombre de Jesús que encontramos en el Nuevo Testamento es el mismo nombre que Josué en el Antiguo Testamento. La diferencia de forma se debe a que en un caso estamos traduciendo de hebreo y en otro caso estamos traduciendo de griego. Por eso no se ven igualitos, ¿verdad? Pero tienen los mismos elementos, ¿verdad? Significan lo mismo. Y Josué es un nombre que está compuesto de dos partes. Está esa parte al principio, Jo, que ha sido abreviado, ¿verdad? De Geo, como en Jehová. Y luego viene la palabra para salvación. Esa Sue o Shua tiene que ver con la salvación. Entonces, Josué quiere decir Jehová es salvación. O Jehová salvación, ¿verdad? Y la conexión entre esos se determina por el contexto. Jesús entonces, pues quiere decir lo mismo, ¿verdad? La salvación es de Jehová. Sería una manera más amplia de explicar ese nombre. Ok, entonces ya tenemos quién le puso el nombre. Obviamente fue importante, ¿verdad? Tenemos el trasfondo del nombre. Y Mateo mismo lo señala, ¿verdad? Recibe ese nombre porque es el Salvador. Pero entonces, ya metido en el nombre de este niño recién nacido, está una doctrina que la salvación es de Jehová, pero también está una identificación. Si este niño es el Salvador y la salvación es de Jehová, entonces este niño es Jehová también, ¿verdad? O sea, Él es Dios en toda la plenitud de esa palabra. No es mitad Dios, casi Dios, es completamente Dios. Es también completamente ser humano, ¿verdad? Cuando nace, pero la identidad de la persona que nace es una identidad divina y por eso es capaz de ser el Salvador y el Salvador del pueblo, del pacto, del pueblo escogido de Jehová. Se le da este nombre en vista de lo que todavía va a lograr. Va a lograr nada menos que la salvación. Bueno, dos veces directamente y una vez con una variación de frase. El Antiguo Testamento dice la salvación es de Jehová. Jonás 2.9 y el Salmo 3.8 son donde aparece esa frase idénticamente, ¿verdad? Bueno, cuando el Antiguo Testamento dice que la salvación es de Jehová, quiere decir, bueno, Jehová es uno de los posibles salvadores, pero también hay otros. No, ¿verdad? Aunque no lo expresa verbalmente, la intención, el significado claramente es la salvación es exclusivamente de Jehová. No hay otro salvador. Y si leemos el libro de Isaías, encontramos repetidamente, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías 45, Dios dice que todos los fines de la tierra deben mirar a Él para ser salvos. En capítulo 44, ¿verdad? Repetidamente dice que Él es Jehová y no hay otro, no hay nadie que se compare con Él, no hay nadie que lo sustituya. Bueno, todo eso de trasfondo, llegamos a este niño, se le pone por nombre Jehová es salvación, porque Él va a ser el Salvador, porque Él va a salvar. Bueno, vemos que Él es Dios, vemos que Él es Salvador, vemos que Él es único Salvador de su pueblo. Y es en efecto lo que dice el catecismo, ¿verdad? En ningún otro se debe buscar ni se puede encontrar salvación. Y bueno, ¿también memorizaron Hechos 4:12 o no? Creo que no está en la lista, ¿verdad? De memorizados. Salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Sí? Ok, pensé que sí.
Pero bueno, esto es después de la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Pedro está predicando y está predicando a algunas de las mismas personas que participaron en insistir que Jesucristo fuera crucificado. A ellos les dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pues ahí, clarito, ¿verdad? Y entonces, cuando escuchamos que la gente diga cosas como, bueno, hay muchas religiones, pero todas las religiones llevan al mismo Dios, ¿cierto o no? No, ¿verdad? Porque es el único nombre. Entonces, quienes dicen que Jesucristo es profeta, pero niegan que es Dios, no conocen su nombre, no saben el significado, no lo valoran como quien es. Y entonces las religiones que desconocen a Cristo, o las religiones que dicen respetarlo, pero lo rebajan. Y eso podría ser los testigos de Jehová, eso podría ser los mormones, pero eso también podría ser cristianos liberales, o sea, se dicen cristianos, ¿verdad? Pero son progresivos o liberales o modernistas, dependiendo de cómo se identifiquen. Pero dicen cosas así como, pues Jesucristo es solamente un hombre. A veces dicen que lo están honrando y dicen, mira, es la persona, es el ser humano en quien la conciencia de la divinidad se manifestó más completamente. Pero eso no es lo mismo que decir que Él es el Jehová que trae salvación. Bueno, entonces, aunque lo honran, aunque dicen honrarlo, ¿verdad? Lo honran con los labios, pero realmente no conocen su nombre, ¿verdad? No confían en Él. Y entonces se puede decir que aunque el cristianismo liberal ocupa el título, en realidad es otra religión completamente. Porque no tenemos el mismo Salvador, a final de cuentas, ¿verdad? O sea, estas doctrinas importan, hermanos, importan no solamente para nuestro entendimiento y nuestro funcionamiento, pero importan para nuestra eternidad también. Bueno, hasta aquí, ¿dudas, comentarios, algo que quieran agregar o corregir o preguntar? Y estaba pensando que muchos buscan y quieren encontrar salvación aparte de Jesús, pero a veces ese error lo comete el mismo cristiano también. O sea, dentro del mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Como que a veces dudamos de Él y aunque sabemos que Él es el Salvador, queremos encontrar a otros salvadores. ¿En qué forma? Pues por ejemplo, comentábamos algo acerca en el sermón de la influencia del paganismo actualmente, de recurrir a brujos, de recurrir a curanderos, de recurrir a como que este Dios no me puede solucionar, entonces como que voy a otro, ¿no? A otra deidad para que me solucione. Tuvimos un ejemplo de eso en la iglesia que mi papá servía en México. Una mujer a su hijo ya de 30, 40 años, algo así, le dio, ella dijo que fue cáncer, pero yo creo que fue SIDA, ¿verdad? Y de SIDA salieron otras condiciones, ¿verdad? Pero, o sea, ella orando, yendo con todos los médicos, etcétera, etcétera, por fin, desesperada, ¿verdad? Lo llevó a un balneario donde supuestamente había aparecido alguno de los santos, ¿verdad? Y bañándose en el agua, se sanaba esto, aquello, lo otro. Bueno, total, el hombre murió, ¿verdad? Falleció. Pero en ese momento de desesperación, su mamá acudió no a Cristo, sino a estas aguas santas, benditas, ¿verdad? Milagrosas, según, ¿verdad? Y por un lado uno lo entiende, ¿no? Porque en desesperación uno está dispuesto a hacer casi cualquier cosa. Y si hubiera sido un tratamiento, si hubiéramos dicho, bueno, es que por el contenido mineral del agua o algo así, ¿quién se opone, verdad? Es un tratamiento. Pero si se atribuye eso a un poder que no sea el poder de Cristo, pues ahora sí ya estamos acudiendo a otra persona, ¿verdad? En vez de acudir a Cristo. Y de hecho de dos, si no me equivoco, de dos de los reyes en el Antiguo Testamento, se dice que buscaron a los médicos y no al Señor.
O sea, aún la medicina puede ser un sustituto para la fe verdadera. Los medios pueden ponerse en lugar del autor, ¿verdad? De Interesante porque toda salud. nosotros oramos, ¿verdad?, por los enfermos, pero no decimos, no oramos a la medicina, oramos a Dios que use a los médicos. Sí, Pero es un también se equilibrio, puede ir al ¿verdad? otro extremo, ¿no? De que hay personas que en vez de acudir a un médico, no confiando en que el médico es, a mí dicen, oh no, Sí. Dios me va a curar, Dios me va a curar. Y ahí se mueren pensando Correcto, que Dios los va a correcto, curar sí. y sanar y no hacer Sí. nada. Es un buen punto, hermano, porque sí hay un equilibrio aquí. Por un lado está el extremo que comenta la hermana Arlene de tentar a Dios, de poner a Dios a la prueba, ¿verdad? Y bueno, recientemente se dio el caso, ¿verdad? Alguien dijo, yo voy a ser como Daniel, ¿verdad? Y se aventó en la fosa de los leones en algún parque zoológico, pues los leones se lo comieron. Dios no lo protegió. O hay iglesias, no están tanto aquí, pero en las montañas en Kentucky, Tennessee, por allá, hay iglesias donde sacan víboras venenosas y ahí los manipulan como parte del servicio de adoración. Bueno, ha sucedido a varios que se mueren, ¿verdad? Porque la víbora les muerde, la culebra les muerde, se hinchan, algunos rehúsan ir al hospital y total, se mueren, ¿verdad? Saben esa técnica. Están tentando al Señor, ¿verdad? Como retarlo a decir, a ver, ¿me puedes proteger? ¿Me vas a proteger? Es como, nosotros hemos ido a varias iglesias, como saben. Cuando íbamos a la iglesia de los testigos de Jehová, ¿qué le pasó a David? ¿A David? ¿Sí fue a David? No sé si fue a David o a José. Fue a José. Él tenía anemia ya alta, según ella estaba en un nivel alto, pero el doctor miraba que el niño andaba caminando y dijo, no te le voy a dar transfusión de sangre. Fue cuando empezó a andar mucho de modo que la transfusión de sangre traía sida. Y él dijo, no te le voy a dar eso, dijo, mejor me dio una dieta de verduras, de carne semicruda, que a la hora que tuviera hambre le hiciéramos lo que fuera que quería comer, y dijo con eso y dale muchas verduras, betabel fue lo primero que me dijo, y dijo, pero no te lo voy a dar transfusión de sangre. Y ya cuando le dijimos al pastor de la iglesia, dice, eso es un pecado que tú vas a hacer. Dice, si te le dan eso, dijo, vas a ser sacada de la iglesia, dice, porque nosotros aquí no permitimos ni eso, ni que festejes el cumpleaños de tu hijo. Le dije, yo no estoy festejando le dije, yo le estoy festejando que Dios me está dejando a mi hijo otro año más de vida. Le dije, que me lo sanó, le dije, y que sigue caminando. Le dije, ¿y vas a dejar morir a tu hijo por no darle eso? Pues de hecho ha sucedido a veces, hermana, no siempre son tan Él ya extremos. me dijo, en la Biblia dice que allí dice en la Biblia que no puedes hacer eso. Le dije, ¿en cuál Biblia? Comer carne. No, dale de recibir transfusión transfusión de de sangre, que porque eso es un pecado. En una ocasión, hermana, hasta entraron en un hospital para Digo sacar a yo. fuerzas a alguien que iba a recibir transfusión de sangre. Pero ahí, o sea, es confusión de su Sí, parte, es ¿verdad? confusión de ellos porque también cambiaron muchas cosas, cambian muchas cosas de su Biblia a la Biblia original, Ujú. como le digo yo. Oh, así es, sí. Ellos tuvieron que elaborar su propia edición para que apoyara sus posturas, Y ya ¿verdad? fue cuando yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, que no voy a dejar morir mi hijo por No. ti. No. Le dije, si Dios me lo dejó, me lo dio, le dije, yo lo voy a matar por una diligencia mía misma. Le dije, si el doctor me está diciendo que con esto voy a sanar a mi hijo, Claro. le dije, si tú quieres dejar morir a tus hijos, pues es tu decisión, le dije, pero yo Sí. no. Sí. No, sí, tiene toda la razón. Y ahí está el equilibrio, ¿verdad? Ya. O sea, no decimos, bueno, los médicos pueden hacer esto, aquello, lo otro. No necesitamos a Dios. Claro que no. Fue como le dije, onta tu Dios, entonces onta tu fe. Correcto. Le dije, onta tu fe. Fue cuando dijo, eres una pagana. Y bueno, seré pagana y seré todo lo que quiera. Le dije, pero no te volvemos a... Ay, Y es lo que le digo, yo se cierran ellos en una cosa y no los mueven de ahí. Eso sí. Muy bien. Tienes razón. Pero entonces, por un lado, ¿verdad? Está eso. No vamos a rechazar los medios, sea transfusión de sangre o lo que sea indicado.
Pero tampoco no vamos a ir a buscar a magos, brujos, otros dioses, demonios que nos sanen esto, aquello, lo otro, ¿verdad? O que nos concedan tal bendición, porque queremos honrar al Señor, ¿verdad? Y bueno, de hecho, de eso trata lo que viene enseguida en la pregunta 30, donde dice, ¿creen también en el único Salvador Jesús, aquellas que buscan su salvación y bienestar en los santos, en sí mismos o en cualquier otra parte? No, porque aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, no obstante con sus hechos niegan al único Salvador Jesús, porque o Jesús es un completo Salvador, o aquellos que por la verdadera fe reciben a este Salvador, tienen que tener en él todo lo que es necesario para su salvación. Bueno, aquí, hermanos, quiero hacer 3 comentarios más o menos rápidamente porque se nos va el tiempo y ya vamos a tener que concluir. Pero un comentario de la pregunta propiamente habla de los que buscan su salvación y bienestar. Y aquí creo que es importante distinguir, ¿verdad? Para quedar claro sobre todo con lo que estábamos diciendo de qué lugar tienen los medios. Bueno, cuando hablamos de la salvación, o sea, cuando estamos hablando de ser librados del pecado, de la muerte, de ser recibidos en el cielo para vivir para siempre con Dios, pues ahí no hay medios excepto lo que llamamos los medios de la gracia, ¿verdad? Está la palabra de Dios. Podemos responder a la palabra en oración y en adoración. Podemos recibir la palabra visible, ¿verdad? En el bautismo, en la Santa Cena. Pero no hay medios para la salvación, excepto que Dios usa estas cosas, ¿verdad? Para despertarnos, para alumbrarnos, para comunicarnos sus bendiciones. Entonces, cuando se trata estrictamente de la salvación en ese sentido eterno, espiritual, sería una locura hablar de que vamos a acudir a otros medios, porque los otros medios simplemente no tienen nada que ver. Cuando hablamos del bienestar y estamos hablando en términos de esta vida, bueno, podríamos pensar en bienestar económico, podríamos pensar en bienestar de salud, podríamos pensar en bienestar de nuestras relaciones, ¿verdad? De la familia y cómo vivimos y etcétera. Y ahí tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Es uno de los lados donde a veces los testigos se equivocan. ¿Hay otro medio para la salud que invocar a nuestro Señor Jesucristo? Pues sí, existe ejercicio, dieta, descanso, higiene, medicina. Existe todo eso, ¿verdad? Que también nos dio. Ahora, aquí es donde las cosas se pueden poner un poquito borrosas, ¿verdad? Si no distinguimos bien. Yo puedo ir al médico con una actitud de confianza en el Señor, reconociendo que Cristo puede obrar a través del médico si es su voluntad, o yo puedo ir al médico en desconfianza de Cristo, diciendo, bueno, Cristo no me funcionó, así que ahora sí voy a intentar con el hospital. Igual voy al médico, pero lo que es distinto es el corazón con que voy, ¿verdad? Entonces, no queremos crear una oposición donde la Biblia no lo crea. Si quiero estar bien económicamente, pues averiguo mis ingresos, reduzco mis gastos, intento trabajar más y ganar más, ¿no? No me acuesto en el piso y digo, bueno, cuando Cristo quiera que tenga más dinero tendré. Me esfuerzo, ¿verdad? Ahora, me puedo esforzar y decir, todo lo que tengo yo me lo he ganado, o puedo decir, Cristo me ha ayudado, Cristo me ha fortalecido, Cristo me ha prosperado. La diferencia está en el corazón. Cuando tratamos de la salvación, no hay manera correcta de usar medios, excepto los exclusivos medios que Dios ha dado. Si yo voy al curandero para eterna salvación, ahí es un error completo, ¿verdad? Si yo voy al médico para mi salud, puede existir un error en el corazón, pero no es necesario que exista. Entonces es ahí donde tenemos que averiguar, ¿estamos buscando al médico en vez de buscar al Señor? ¿O estamos buscando al Señor que opere a través del médico, que es lo correcto, ¿verdad? Y ese fue el pecado del rey. Correcto.
Correcto. Bueno, se nota hasta en el caso de Ezequías, ¿verdad? Está enfermo hasta la muerte y Isaías va y le dice que va a morir. Ezequías ora, Isaías se regresa y dice, Dios te ha agregado 15 años, pero también les dice, pónganle una preparación de higos en su pecho para ayudarle a curar. O sea, Dios operó por medio de los higos en ese caso, ¿verdad? Es una forma de medicina. Aun cuando ya tuvo la promesa del profeta, era correcto aprovechar de la medicina. Y entonces, pero si hubiera dicho, bueno, los higos me sanaron, si después de que se siente mejor hace una ofrenda de gratitud a los higos y no a Dios, pues obviamente es idolatría, ¿verdad? Ya se ha desviado. Pues nosotros tenemos las mismas tentaciones, ¿verdad? Y nos podemos desviar. La tercera cosa que quise decir de esta pregunta, al número 30, es que cuando alguien dice, yo confío solamente en Jesucristo, pues qué bueno que lo diga. Pero el hecho de decirlo no es lo mismo que practicarlo. Y entonces creo que hay dos pruebas que podemos aplicar para esto. Digo que solamente confío en Cristo. Ok, qué bueno. Confío en Cristo en todo momento. ¿Acudo a Él o solamente acudo a Él para las grandes emergencias? Si acudimos a Cristo solamente de vez en cuando, aunque decimos que solamente confiamos en Él, parece que en realidad tenemos confianza en alguien más. Podría ser nosotros mismos incluso, ¿no? Pero si solamente acudo a Cristo cuando estoy a punto de morir, creo que mi confianza en Cristo la verdad no es muy fuerte. Hubiera acudido a Él con todas mis cargas, ¿verdad? El Salmo 55 dice que debemos echar sobre el Señor todas nuestras cargas. Y en Primera de Pedro nos dice que sabemos que Él tiene cuidado de nosotros en todo. Y entonces el Padre Nuestro no es solamente llévame al cielo cuando muera, es también el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La segunda prueba es de si confío únicamente en Cristo. Es no solamente que lo diga, pero tengo un plan alternativo por si Cristo falla. Porque si tengo un plan alternativo para la casualidad que Cristo me vaya a fallar, quiere decir que no le tengo mucha confianza, ¿verdad? Pongamos un ejemplo sencillo, ¿verdad? Vamos a decir que el hermano Julio dice que al convivio él va a traer tamales. Y yo digo, bueno, el hermano Julio dijo que va a traer tamales y estoy comprometido que sí voy a comer. No le tengo confianza, tengo un plan B, ¿verdad? Tengo a alguien que puedo marcar de momento y conseguir más tamales. Si confío en el hermano Julio, no necesito un plan alternativo para los tamales, ¿verdad? Porque él dijo que los va a traer. Bueno, es un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? De algo que no importa mucho. Pero si yo traigo mis propios tamales, quiere decir que no le tuve confianza. Pues igual nosotros decimos que confiamos en Cristo, decimos que confiamos únicamente en Cristo. Pero si decimos, bueno, pero para asegurarme que Cristo me escucha, voy a hablar también con su mamá. Voy a también dirigirme a la Virgencita. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no tengo confianza completa en Cristo porque creo que necesito esta ayuda de parte de otra persona. Y podría ser cualquiera de los santos, ¿verdad? O podría ser otras personas completamente. Bueno, la confianza en Cristo debe de ser tal, ¿verdad? Que no necesitamos alguien quien lo respalde. El momento que buscamos respaldo para Cristo, quiere decir que no es el dueño exclusivo de nuestra confianza, ¿verdad? Y lo que pasa es que cualquiera de los apóstoles y María misma, ellos nos enseñan que debemos confiar. Correcto, sí, no, Pablo no decía, bueno, pregúntenme a mí, pídanme a mí y yo les garantizo todo, ¿verdad? Y cuando María no habla mucho en la Biblia, ¿verdad? Pero cuando habla lo que dice es, escúchenlo a Él, hagan lo que Él diga. Ella misma nos apunta hacia Jesucristo, ¿verdad? Ella no convirtió agua en vino, esperó que lo hiciera Cristo también, ¿verdad? Y entonces, y bueno, es el diseño de Dios, ¿verdad? Que el nombre de Cristo sea enaltecido sobre
todo otro nombre. Y entonces él tiene que recibir la confianza exclusiva o en cierta medida lo estamos deshonrando, aunque digamos que confiamos en él. Bueno, se imaginan el ejemplo, ¿verdad? Una esposa le dice a su esposo: yo te tengo confianza, yo confío en ti, mi corazón está completamente contigo, pero también checa en el teléfono para ver por dónde anda. Ok, quiere decir que no le tiene tanta confianza, ¿verdad? Bueno, entre esposos quizás se entiende, ¿verdad? Porque los hombres son imperfectos. Pero con Cristo ya es como un insulto decir que Cristo no es suficiente, ¿verdad? Y entonces siempre que ponemos a alguien para respaldar a Cristo, lo estamos deshonrando, porque estamos dando a entender, estamos dando la implicación que Cristo no es suficiente. Ahora, creo que nadie aquí diría en esas palabras: Cristo no es suficiente, ¿verdad? Ya sabemos que estaría mal decirlo. Pero muchas veces en el corazón lo sentimos, y entonces la manera en que nos conducimos sugiere que Cristo no es suficiente. Pues que Dios nos libre, ¿verdad? Escucho que ya terminaron los niños, entonces creo que vamos a tener que cerrar con oración. Bueno, pero no queremos que se desesperen tampoco. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias por el Señor Jesucristo, por Jehová, a quien pertenece la salvación, encarnado para salvarnos a nosotros. Ayúdanos a confiar en Él, ayúdanos a no deshonrarlo con una falta de confianza completa, plena, constante, y que abarca toda la vida en este mundo y también toda la eternidad. Queremos reconocer que Cristo es suficiente y más que suficiente para toda nuestra necesidad. Pedimos que Él sea honrado por esta clase y por nuestras vidas. En su nombre lo pedimos.